Ciclo de conversaciones, Área Beta 2024. Estamos en el capítulo Lo nuevo necesita amigos. Hoy conversando con una gran amiga, Silvia Torres Carbonell. Silvia, bienvenida. Muchas gracias, querido amigo Juan. Bueno, con Silvia tenemos una amistad hace muchísimos años y estamos muy contentos de que nos haya acompañado hoy en esta conversación. Una pequeñísima presentación de Silvia. Corregime, Silvia, o complementá esta brevísima presentación que voy a hacer tuya. Silvia es una persona muy identificada con el movimiento de emprendedores en Argentina. Ella es no solo profesora de emprendedorismo, sino directora del Centro de Entrepreneurship del IAE Business School, como les gusta que les digan, IAE, no IAE. Así. Escuela en la cual yo también he estudiado y aprecio muchísimo dentro de la Universidad Austral. Pero no es la única participación que Silvia tiene en el mundo emprendedor. Ha participado en Endeavor, en ASEA, Asociación de Emprendedores Argentinos. Asociación de Emprendedores, en WISE. La verdad que una vida muy vinculada al ser emprendedor. Ella es contadora por la Universidad Católica Argentina y es programa alta dirección PAD del IAE, así que bastante completito. Y tiene además una cantidad de otras iniciativas que vamos a tratar de ir desglosando a medida que vayamos charlando. ¿Qué te parece? Me encanta, me encanta. Bueno, gracias Silvia. Hemos tenido algunas demoras para arrancar, pero estamos acá, estamos tranquilos y estamos con tiempo además para charlar. Así que tenemos tiempo para dedicar a algunos temitas que a mí me parecía bien divertido charlar con vos. Finalmente tenemos tiempo. Estábamos acordándonos de algunos momentos en los que nos habíamos encontrado en el IAE. Me gustaría, Silvia, proponerte empezar hablando, porque yo sé que es un tema de enorme preocupación y también de mucha participación tuya, empezar hablando de la Argentina. La Argentina, mi patria querida. Me gustaría empezar hablando. Por supuesto, por supuesto. Bueno, desde que soy chica he tenido una vocación por sentirme y participar como ciudadana. Uh-huh. Que creo que yo siempre recuerdo que en el colegio yo estudiaba educación cívica, y siempre me pareció algo en lo cual los habitantes de un lugar tienen que involucrarse, ¿no? Bueno, en ese sentido he tenido distintas instancias de participación, desde fundar un partido vecinal en San Isidro, que se llamó Convocación Ciudadana, en la época que se decía que se vayan todos, así por el 2001, y con un grupo de vecinos fundamos Convocación Ciudadana, con vocación ciudadana. Tenía las dos acepciones, convocación y convocando. ¿Te gusta jugar con las palabras a vos? Porque naves, constituya, exactamente. Las palabras como representación, como palabra de algo asociado al concepto impulsado por la organización, permanentemente jugás con eso. Siempre lo he hecho, no sé por qué, pero me encanta. Bueno, en este caso así fue. Entonces, bueno, fundé ese partido, fundamos con varios, Convocación Ciudadana, que realmente, bueno, tuvo un desarrollo en el partido de San Isidro. Y de hecho hoy, junto a quien hoy es está participando junto con el gobierno de San Isidro, con el intendente Ramón Lanús. Bueno, después tuve una participación también, bueno, mucho antes en el Partido Federal de Manrique, imagínate de qué época te estoy hablando. Sí. Y después, bueno, tuve una participación en gobierno como subsecretaria de Economía, Desarrollo Económico y Economía Creativa y Ciencia y Tecnología en la Ciudad de Buenos Aires, en la época del gobierno de Macri. Y después, desde otro lugar, fundamos justamente en el medio de la pandemia con un grupo de empresarios comprometidos también con la cosa pública, fundamos Constituya, justamente, que es una asociación civil sin fin de lucro, no partidaria, pero sí política en el sentido de la polis, en el sentido de la participación activa en la polis,
y que se llama Constituya, que querría decir la constitución en tu vida, o sea, volver al concepto de la constitución. Y bueno, y a lo largo de todo este tiempo también he participado apoyando, interesándome en distintas iniciativas ciudadanas. Te he visto hace poco participando en comisión del Senado discutiendo la ley Bases. Así es, porque desde otro de mis roles en la Asociación de Emprendedores de Argentina, ASEA, justamente cuando el presidente Milei lanza la iniciativa del Pacto de Mayo, que iba a ser el 25 de mayo, ahí con un grupito, éramos 3 o 4 nada más, y dijimos, ¿y por qué no hacemos algo? Yo les dije, ¿pero por qué no hacemos el compromiso de mayo del sector privado? Porque a la patria se la saca en conjunto, o sea, no es un tema de gobierno. Y entonces ahí se nos ocurrió crear la campaña El Millón por el Millón, que es decir, bueno, si la política, los legisladores, los ejecutores, el Poder Ejecutivo, digamos, ponen en marcha estas reformas que en última instancia lo que hacen es sacarle las piedras adicionales a la mochila del sector emprendedor y empresario en su conjunto. Bueno, el sector privado productivo, pymes, emprendedores, monotributistas, empresas medianas, incluso empresas grandes, nos comprometemos a decir, bueno, creamos 1 millón de empresas crea 1 millón de puestos de trabajo en los próximos 4 años. Lo de 1 millón de empresas es también un desafío, porque claro, hoy no somos 1 millón de empresas en la Argentina, entonces hay que crear nuevas empresas y ahí viene todo el apoyo a la actividad emprendedora. Y después decir si cada uno crea uno, y bueno, y la realidad es que en muy poco tiempo y con muy poco esfuerzo se generó, no sé, hoy ya creo que hay más de 4.000 y pico empresas anotadas, y desde una señora que en un kiosquito de Mercedes nos escribió, dijo, yo si me sacan el problema de las multas y de la indemnización abusiva, tomo 2 empleados nuevos en mi kiosco. Bien. Hasta Globan, que dijo, bueno, yo pongo 200 empleados. Uh-huh. Y bueno, y en ese sentido fuimos justamente al Senado, tuve la oportunidad al Senado y a diputados también, a la Comisión PYME, a decir que desde el sector privado no es que queremos subsidios, lo que queremos es que te saquen las mochilas y todo ese entramado que sabemos que, bueno, complica tanto. ¿No tuviste una linda experiencia ahí, no, en el Senado? Fue muy particular. Sí, fue particular. A ver, no fue... Que lo manifestaste ahí mismo. Sí, porque... Sí, por eso lo cuento, porque fue pública tu manifestación antes de retirarte. Porque me sorprendió. Sí, claro. O sea, tenía todos los senadores de la oposición, sí, los de oficialismo y radicalismo y PRO que estaban a favor de la ley Bases, escucharon, pero justo se tuvieron que ir. Bueno, entonces, bueno, contamos esto. Cuando vinieron la época de las preguntas, había otros exponentes. Sí. Los senadores de la oposición le hicieron preguntas a los demás, siempre todas con una actitud bastante negativa. Y a nosotros dos, yo fui con Esteban Wolf, un gran emprendedor, y a nosotros nada. Entonces pedí la palabra y dije, bueno, me sorprende, o yo me expliqué mal o no entendieron. Pero les estamos hablando de 1 millón de empleos para sus provincias, para sus ciudadanos, y nadie se preocupa. Y bueno, los invitamos. Dije, bueno, ¿quieren venir a ver, a conocer cómo trabaja una pyme, cómo trabaja un emprendedor? Que no es que quiera, toma un empleado, no para despedirlo, sino para tenerlo siempre con él. Los invitamos, Esteban Gold los invitó a Chocorísimo, que es la empresa que él tiene ahora de helados, que está exportando al mundo, Juan, al mundo. Sí. Tiene la certificación, logró la certificación de Burger King, que solo hay 2 empresas en el mundo que la tienen. Y lo hace sin pedir, lo hizo sin pedir nada al Estado. Bueno, por supuesto, ningún senador se anotó para venir a conocerlas. Oíme, más allá del momento coyuntural de la política de Argentina, sí, ¿vos pensás que la Argentina está transitando un momento de época particular, un momento histórico particular? Yo pienso que sí. Ok, a ver. Realmente que sí. Yo naturalmente soy optimista, pero con realismo. Y creo que hay un momento bisagra en esta patria en este momento. Lo siento por un lado. Por un lado, porque como estoy todo el tiempo en contacto permanente con lo que es este mundo emprendedor, de innovación. Ahora vamos a hablar del mundo emprendedor. No, pero te lo digo porque soy claro, optimista. Sí. Porque eso lo veo muy, muy potente. Y lo veo con muchas
con muchas ganas de que realmente se destrabe para que pueda generar el mayor potencial. Y por el otro lado, yo creo en las políticas de alguna manera, digamos, de la libertad y de la desregulación y del mercado, por supuesto, con un rol del Estado subsidiario, generando los bienes públicos que no puede generar el sector privado. Entonces, volver a escuchar esto, por lo menos como ideario, a mí me hace muy bien. Es en lo que yo creí desde siempre. Claro. Entonces, veo también los problemas de gestión, no soy necia, digamos. Veo a muchos funcionarios que conozco a varios y veo que están haciendo un gran esfuerzo. Vos también sabés muy bien por cercanía, digamos, con algunos que sabés que podrían no estar donde están y sin están. duda. Entonces, en ese sentido soy optimista. Y por el otro lado veo que se está posicionando la Argentina nuevamente en un lugar, casi te diría que el mundo nos está esperando, diciendo reaccionen porque está todo por hacerse de ese país. Entonces, en ese sentido lo veo. Medio como cuando ganamos el Mundial de Fútbol, que fue como que el mundo nos dijo, al fin, loco, dale. Al fin, por suerte. ¿Por qué tardaron tanto en ganar? Siento exactamente eso. Y con un sistema político que se está renovando. Y se está renovando, o sea, un sistema político que por un lado se cae a pedazos, pero van haciendo algo nuevo. Sí. Eso es lo que veo. Entonces, de nuevo, no va a ser fácil. No, además se inserta en un momento histórico en donde tenés países cerca que están transitando lo mismo, tenés países potencia mundial que también están transitando lo mismo. Es un momento histórico bastante especial. Claro, por eso digo, dejando de lado la particularidad argentina, hay algo epocal, ¿no? O de contemporaneidad en donde... De cambio de época, sí. Yo veo exactamente eso y en ese sentido como la veo una enorme oportunidad. Sí, También pienso que tenemos que aprovecharla y no destruirla antes de que nace. Eso es un poquito lo que pienso. Mundo emprendedor. Yo, obviamente, vos estás en mi cabeza y en la cabeza de mucha gente íntimamente involucrada con lo que es emprender en la Argentina y en la región desde siempre. Yo recuerdo que cuando hice el MBA en el IAE, Escuela de Negocios de la Universidad Austral, año 96-97, en el 97 tuve que cursar Naves. Para la gente que no sabe, Naves significa nuevas aventuras empresariales, por eso digo el juego de nombres siempre, la aventura de navegar y la aventura de emprender, asociados. Y llegamos con una idea del equipo nuestro, llegamos a las finales y tuvimos que presentar, éramos 4 equipos finalistas en la torre de, en ese momento, el Banco Roberts, en aquel momento. Y estuvimos ahí en las finales, pero el año 97. Claro. Yo ahí todavía no estaba. Ya estaba el profesor Alejandro Carrera. Exactamente. Que fue en realidad el precursor que trajo del IES de Barcelona la materia Naves que se empezó a dar en los posgrados del IAE. Claro. Y en ese momento era justamente generar entre los alumnos del MBA una competencia para crear proyectos. Claro. Así que así fue. Yo entré al IAE después justamente de eso, en el 98, 99. Bueno, y ahí me fui a estudiar un poco qué pasaba en el ecosistema. Pensaba que era la época del boom de Internet. Entonces me fui a todas las universidades de afuera a investigar qué estaba pasando. Y bueno, con Alejandro también. Después él dejó esa área, se especializó en algo muy importante como es el tema de la agenda del número 1, el tema de los directorios. Y yo fundé el Centro de Emprendedores del IAE, que fue el primero de Argentina. Perfecto. Bueno, tu vinculación con el mundo emprendedor. Yo tengo la hipótesis, corregime, yo tengo la hipótesis de que vos tenés una mirada muy, muy humanista, filosóficamente hablando, ¿no? Muy humanista de la tarea del ser humano y casi te diría del mandato del ser humano de colonizar su época. Lo dijiste maravillosamente. Colonizar, vivir la contemporaneidad en la que le tocó y habitarla con toda la problemática que tiene, con todos los recursos, pero
Pero es una mirada muy filosófica, no es simplemente el que hace una startup y pichea y le va bien y hace una ronda A y levanta guita. Es exactamente así. Yo creo en ese impulso emprendedor del ser humano como una de las, como algo que está en la esencia del ser humano. Antropológico. Sí. Yo creo en un Dios creador, cada uno creerá en lo que crea, y creo que Dios nos dio un mundo para ser co-creado. Y en esa potencialidad de ser co-creado, el ser humano, la persona humana, tiene ese espíritu emprendedor innato. Mira, los antropólogos, hay una teoría que dice que la humanidad sobrevivió y evolucionó por 3 características que tiene el ser humano. Uno es el espíritu de subsistencia. Naturalmente nadie se deja morir, desde los cavernícolas. El segundo es la curiosidad, que uno si mira a los bebés, claro, chiquitos, claro. Es natural la curiosidad, después por ahí se te ameseta. Y el tercero es el espíritu emprendedor, Mirá. que es algo que te hace, yo siempre digo que emprender es algo que te impulsa a hacer algo siempre mejor, más bueno, más sano, más bello, más práctico, más simple, más fácil. Eso es lo natural. Y después poner, como siempre digo, las 3 partes constitutivas del ser humano: mente, corazón y mano. Si te falta alguna de esas, no lo lográs. Y eso vos dijiste muy bien, en cada momento de la historia en la que el ser humano ha transitado esta evolución. Y si uno lo mira, es así. Bueno, yo una vez encontré que decía que el primer emprendedor de la historia fue el ingeniero del Neolítico, que como todo emprendimiento nace de un problema, de una idea. Claro. Y el problema que él sintió, como lo sentían los demás cavernícolas, era que tenía que las presas que cazaban, que eran los mamuts, se los ponían en el hombro y ahí los tenían que llevar a la cueva, no sé. Y este fue el único que en vez de hacer lo que hacían todos los demás, que le dolería la espalda, no sé, y dijo, ¿y no se podría hacer algo distinto? Claro. Entonces ahí sintió el problema, paró, estuvo alerta, intentó y bueno, creó la rueda, que se dice que es el primer invento de la humanidad. El otro día pesqué un videíto que está como ambientado como si fuera un focus group en las cavernas, en donde el cavernícola le cuenta a los otros que tiene algo nuevo, que es la rueda. Y cómo los otros 2 le destruyen la idea. Claro. Rueda, pero ¿por qué no es cuadrada? Sí, claro. Porque si es rueda nos va a rodar en nuestros pies. Claro. Y después rueda, es muy femenino, bueno, no sé, muy gracioso. Pero bueno, quiero decirte que para mí esto es así, en la historia de la humanidad es así. Entonces yo cuando hablo de emprender, es mucho más que crear una empresa. Es una actitud y un comportamiento. Pero que además, en mi caso, yo le agrego mucho el concepto de emprender para el bien, emprender con valores, que eso te hace valioso para la sociedad. Por supuesto, es un concepto muy superador de crear una compañía y tener un unicornio, con todo lo bueno que es eventualmente llegar a tener un unicornio, pero con todo lo restringido que quedaría el concepto si uno lo define de tal manera. Exactamente, porque quedarían en 11 o 20 como hay en Latinoamérica y nada más. Y le iría mal a todos menos a esos 11. Y eso no es así. Claro. Entonces yo considero que emprender es mucho más que eso. Por supuesto que están buenísimos y es buenísimo que existan, el unicornio, la gacela, la cebra, hoy se les pone todos esos nombres, pero es mucho más. Y emprender eso, insisto, es una actitud de vida que además, primero que se da en la vida de todos, o sea, en tu vida personal. Sí. Vos sos protagonista de tu vida y eso es ser emprendedor. La familia, yo siempre digo, la familia es el mejor emprendimiento de la vida. Sin duda, coincido. Yo mi familia es lo que más amo, adoro. Hace 47 años que estoy casada con el mismo marido, a quien conocí en la UCA, tengo 3 hijos y ahora viene mi nieto número 11. Mirá. Y es lo mejor que me puede pasar en la vida. Bueno, la familia, los amigos. Y después, emprender no es solo crear una empresa, también hay que ser intraemprendedor en las organizaciones en las que estás. Entonces, si no, imagínate, si no, ¿qué pasa? Solamente es el fundador. Sí, ¿no? Claro. Entonces es una actitud que tiene que ver con un comportamiento, tiene que ver con una mirada, tiene que ver con no quedarte en el status quo,
tiene que ver con también aceptar los fracasos. Sí. Porque sabemos que cuando vas a intentar algo nuevo, lo más probable es que fracases. Pero siempre buscando crear un valor que antes no existía. ¿Te has encontrado con algunos rasgos estables en el tiempo del emprendedor local? Sí. ¿O es una cosa que ha ido...? No. En estos 25 años, en realidad, desde que estoy en el IAE, un poquito antes también, y además yo fui emprendedora, creo que te lo conté alguna vez, tuve mi propia empresa, bueno, con mucha gente, con la hiperinflación en el medio, cuando no había muchos centros de emprendedores ni instituciones que te apoyaran. Yo diría que, y a raíz de un estudio que hago a nivel global, que se llama el GEM, Global Entrepreneurship Monitor, diría que el argentino en general tiene rasgos bastante marcados relacionados con estas características que se identifican del emprendedor en general. ¿Y eso por ADN o porque o porque nos ha tocado vivir un tipo de vida medio anárquica? Yo diría que es una combinación. Okay. Por un lado, en general los argentinos venimos de los inmigrantes, que son naturalmente el mejor ejemplo de emprendedor. Sí. Que vinieron a esta patria audaces al máximo, sí. Movidos o por necesidad o por búsqueda de oportunidad. Claro. Pero fue así, o sea, claro. Por las hambrunas o por las guerras. Sí. Y encontraron acá las oportunidades en colaboración con quienes eran los originarios de esta patria. ¿Estás de acuerdo con Alberto Fernández entonces que bajaban? Dije originario. No, digo que bajaban de europeos que bajaban de los barcos. No. Perdón. Bueno. No. No, pero quiero decir. Sí, te entiendo. Te entiendo y estoy de acuerdo. Refiero. Sí. Pero también creo que, obviamente, las circunstancias que este país nos ha hecho vivir en los últimos 70 años, por decirte algo, nos ha hecho más resilientes. Sí. Lo cual es bueno, pero a veces tiene su parte mala, porque el argentino está muy acostumbrado a atar con alambre. Por supuesto, y además digo, ser resiliente no necesariamente te acredita capacidades creativas, no te hace creativo. A eso es lo que me refiero. Entonces, te hace por ahí resistente, aguantador, aprendes a persistir. Exacto. Pero no necesariamente floreces. Y arreglar con alambre, como te quise decir. Por eso, la resiliencia es buena, pero no que sea un corsé para buscar la innovación, la superación. Y a veces nos pasa eso. Es casi que nos acostumbramos a situaciones. O sea, eso a mí no me parece positivo. Pero realmente veo cada vez más una evolución en lo que llamamos el ecosistema emprendedor. Y además, relacionado con la gente que quiere como desarrollarse emprendiendo, también lo veo. O sea, yo cuando empecé a dar clases en el MBA, que era en el 98, yo le decía, a ver, levante la mano, ¿quién se cree emprendedor? Me levantaban 2. Hoy en la misma aula me levantan 15. Todos menos 2 hoy, sí. Claro, más o menos. 15, y a otros, cuando hablo un poquito de qué es emprender, me levantan la mano también. Claro. Ahora, también soy, y un poco relacionado con lo que dijiste antes, tampoco me gusta idealizar al emprendedor, al unicornio, o sea, hoy es muy cool, pero a mí me parece que hay que trabajar mucho en lo que yo siempre digo, es en valorar al emprendedor que se transforma en empresario, al empresario que nunca debería dejar de ser emprendedor, y a ese empresario que es desde una pyme hasta la metalúrgica que tiene a 1000 empleados y que por ahí no está entre los unicornios. Digo, es el emprendedor y el empresario. En muchas veces, y esto ya lo decía Juan Bautista Alberdi, que otra vez lo leí, me fascinó justamente para... Qué vigencia esas cabezas, vigencia. Mira, lo encontré cuando fui presidente del encuentro de ACDE, donde también estuve hace muchos años. Estoy ahí, y lo encontré para mi discurso inaugural, y decía eso, que Juan Bautista Alberdi hablaba de que las nuevas repúblicas sudamericanas, él decía que tenían que valorar y admirar al empresario como héroe y no como enemigo. Y no solo al militar, al juez o al sacerdote, que eran los que por ahí tenían las estatuas, por decirte algo. ¿Por qué? Porque eran los que iban a traer el progreso. Claro. Entonces, mirá la vigencia de eso. Entonces yo creo que hoy en la Argentina
tenemos que volver a revitalizar el rol del empresario, no de cualquier empresario, Sí. porque Sí. sabemos, como yo hoy hablo, viste que se habla del triple impacto, yo le agregué 2 impactos más al rol del empresario y del emprendedor. ¿Qué son? Económico, social y ambiental, Sí. ya lo sabemos. Sí. Humano, Sí. lo primero que me dijiste, mira, yo lo vengo diciendo, el día que vos construís con alguien algo, ya tenés un impacto en son humano. Y el último es ciudadano. Mira. Los 2 conceptos que Por donde que empezamos, sacaste. sí, por donde empezamos, yo lo de humano porque pensando la organización de esta conversación, decía, bueno, ¿cómo hago para tratar de clasificarte, Claro. siendo que estás tan abierta en iniciativas y tenés una vertical muy clara que es emprendedorismo, pero la tecnología está muy cerca y la sensibilidad por el país y la ayuda al prójimo, Fundación Ruta 40, digo, por donde y una vocación de servicio muy marcada y una energía rarísima que no sé de dónde la sacás, que seguís y me parece que lo que terminó de reunir todo eso es una concepción filosófica del emprender hecho cuerpo primero en vos. Sí, no hay duda. Hecho cuerpo primero en vos. No hay duda. Mencionaste hace un ratito ecosistema emprendedor. ¿Existe un ecosistema en Argentina emprendedor? ¿O es una cosa muy inorgánica, muy poco coordinada? No, yo te diría que hoy existe. Cuando yo empecé hace estos 25 años, Sí. si vos estudiabas lo que académicamente ya se analiza como lo que es un ecosistema, que son los distintos jugadores que interactúan con vínculos de colaboración para teniendo en el centro al emprendedor, al innovador, al empresario. Estaban vacíos esos roles. Hoy te diría que están muy llenos. Funcionan bastante colaborativamente. Hace poco fue la semana de la Innovation Tech Week, Ok. por ejemplo, donde hubo más de 60 eventos en toda la semana, exageradamente. Sí. Para mí hubo, Sí, pero sí. no importa. Y estábamos todos y colaborábamos y estábamos y trabajábamos en forma conjunta. ¿Se puede hacer más? Seguro. Pero en general el ecosistema emprendedor es colaborativo. Bien. Bastante generoso en el dar y recibir. Bien. Así que yo lo veo como muy positivo a eso. Bueno, oíme, y en este devenir de tu vinculación con el emprendedorismo aparecen un mundo de tecnologías y se arma como un capítulo específico, un recorte de emprendimientos que es todo el mundo EdTech. Absolutamente. El mundo EdTech, a mí me tocó hace poco dictar una materia en una universidad, en una escuela de negocios sobre EdTech. Tech. Así que Sos expertos. revisando estadísticas y revisando cómo le está yendo a los distintos tech hoy en términos de levantamiento de fondos, en términos de cantidad de emprendimientos en Latinoamérica, yo veía que EdTech está como por ahora muy relegada o muy trabada o todavía no le sacan del todo la ficha. Fintech vuela. Biotech está empezando a volar. Hay AgTech. PropTech, AgTech, hay una cantidad de techs. EdTech es como que sigue siendo un territorio árido. Totalmente de acuerdo. Árido. Sí. Yo diría porque no se termina de... Cuando vos decís por qué estas otras tienen ese potencial de atraer, porque lo que estabas hablando vos de eso es la capacidad de atraer inversión. Sin duda, poder convertir una idea en un servicio disponible en muchos países, en una escala atractiva. Atractiva internacionalmente Sí. Y con una... Cuando se habla de lo que vos estás diciendo, que es cuando se mide en qué segmentos o en qué verticales donde más se está invirtiendo capital de riesgo, obviamente se habla de estas que vos estás diciendo porque tienen una potencialidad de multiplicar la inversión por varias X.
la EdTech como el Future of Work, que también yo estoy bastante involucrada, e involucra al EdTech, porque el Future of Work involucra también al EdTech, todavía no se percibe, por lo menos, o no ha habido ejemplos de casos en los que pase esto. Claro. Lo cual no quiere decir que no sean importantes, o absolutamente, que no sean relevantes. A veces yo soy, si bien yo estoy en este mundo del venture capital y de todo, soy un poquito crítica a veces, ¿no? Porque creo que a veces hay que pensar más allá del resultado económico que te puede traer, cuando en el fondo está en juego el futuro de la humanidad, por decirte así. Entonces hoy, con las tecnologías que tenemos a disposición, es imperdonable que haya gente que no tenga acceso a la educación. Imperdonable. Es imperdonable. Inaudito. Inaudito. Incomprensible. Sí, más que imperdonable, incomprensible. Son las dos cosas. Sí. Porque no, o sea, bueno, viste, creo que ya me lo has escuchado, hay una frase que leí antes de la pandemia a un entomólogo americano que se llama Edward Wilson, que dice que la humanidad enfrenta un desacople tiene todavía mentes paleolíticas, instituciones medievales y tecnología de los dioses. Me pareció excelente. Y esto fue antes de la pandemia. Yo digo, la pandemia hizo que algunas mentes se tuvieran que ayornar, y algunas instituciones, la escuela, por ejemplo, a la fuerza, pero después de la pandemia no sé cuánto quedó, ¿entendés? Sí. Yo creo que no terminó de aprovecharse esa oportunidad, sobre todo, por ejemplo, en la escuela. Yo lo veo en Fundación Ruta 40, que señalaste, que es una fundación que creamos con la familia a lo largo de la Ruta 40, para apoyar escuelas que estuvieran en esa ruta. ¿Por qué? Porque, bueno, de nuevo, el juego de palabras, la Ruta 40 es la columna vertebral del país, educación la columna vertebral de una persona. Y bueno, y durante la pandemia a nosotros nos dio una enorme oportunidad para poder llegar a todas esas escuelas a través de lo virtual. Obviamente que tuvimos que hacer un montón de trabajo para que esas personas, sobre todo esos directores, esos maestros, aprendieran lo que era usar un Zoom para decirte algo. Pero lo que te quiero decir es que después, a nosotros en particular, esto nos permitió llegar hoy, en vez de 80, a 300 escuelas más. Claro. Porque hacemos seminarios de formación, incluimos a muchas escuelas cercanas que tienen la oportunidad. Bueno, eso que parece muy simple, pero es parte de lo que estamos diciendo. Falta esto de decir, no puede ser que hoy un chico no tenga acceso a la alfabetización con la tecnología que tenemos. O sea, es bueno que haya salido el porque es un tema nacional de alfabetización. No me metas en esa, en esa discusión. Porque sé que soy medio crítico. Me encantaría un día conversarlo. Sí, tenemos que hacer muchos de estos capítulos de temas específicos. Porque yo valoro mucho tu opinión en todo eso. Y bueno, yo por ahí no soy tan experta, entonces me encantaría, lo veo como algo positivo. Claro. Le falta, bueno. No, a ver, yo para acompañarte en esto, yo creo que se haya incorporado dentro de el Pacto de Mayo un tema de educación como concepto, que de los 10 temas un tema sea educación, es importante. Eso para mí es importante. Yo eso no lo niego. En el Pacto de Mayo antes. Que originalmente no estaba, entonces, que cuando los presentaron, los que iban a hacer los 10 puntos, habla mucha gente como vos y como yo en sus redes y en sus contactos hizo un reclamo, y fue escuchado. Y el reclamo fue escuchado. Y se incorporó, y eso como hecho y como resultado de un proceso, las dos cosas yo las valoro. Bueno, yo comparto. Después hago doble clic en el texto de lo que dice ahí y me parece y empezamos a discutir. Me meto en el compromiso federal de alfabetización y me empieza a picar un poco la piel y me despeino un poquitito, pero yo prefiero tener esta incomodidad de enojarme por cosas que se escriben mal o por objetivos que creo que son a medio hacer,
que por la inexistencia del compromiso. Obvio. O sea, es un paso. Estoy feliz de poder enojarme por eso. Comparto Sí, plenamente. Pero me toca enojarme si yo creo que se puede hacer mejor. Por eso, ¿no? por supuesto. O sea, esto también es el compromiso ciudadano. Sin duda, sin duda. Poner la expertise de todos los que estamos, cada uno en su área, para ponerlo a disposición. Después se escuchará o no, pero sin duda. Parece que es importante. Pero bueno, volviendo a lo de las EdTech que me preguntabas, pienso igual, las veo, no terminan de despegar y de ser como deberían ser, ¿viste? Las vedettes. Sí. Por el uso de la potencialidad. Y ahí hablemos de la inteligencia artificial. Sí. Ayer leí que una empresa, que no me acuerdo cómo se llama, en Europa creo, despidió el 90% de su personal. 90%. Y reemplazó todo por un chatbot de AI. Le sobraba. Obviamente. le sobraba. Pero bueno, sí, son tecnologías súper disruptivas como no hemos visto otra tecnología antes. En nuestra era no. Sí, porque no es simplemente velocidad en procesamiento. Esto es otra cosa. Veremos qué mundo se reconfigura. En EdTech yo creo que además hay una complejidad de interpretación en el mundo de los VCs. El mundo Venture Capital no llega a entender que el mundo Ed atrás tiene una complejidad de normativa, tradición y práctica que para mover eso no es fácil, no es simplemente hacer una institución que es más ágil y procesa más rápido o te da más rico. No, estás tocando familia, estás tocando tradición, estás tocando el recuerdo de un padre, ¿no? Encuentro intergeneracional, territorialidad. La escuela está muy vinculada con la práctica de la democracia. ¿Dónde se vota? En la escuela. ¿Dónde está la urna que todos queremos? En el aula, ¿entendés? Con lo cual, digo, hablar de la educación y no entenderla desde ese lugar íntimo dentro de la vida de una persona es no entender el segmento EdTech. Incluso a veces los emprendedores tampoco lo entienden. Sí. No solo el venture capital. Claro. Creen que solamente hacer EdTech es hacer una aplicación para que los padres, y los alumnos y los maestros se conecten. Bueno, yo creo que ahí, qué bueno que lo mencionas, porque creo que en pandemia, lamentablemente, tuvimos una muy mala experiencia con lo que podría haber sido la plataforma de la vertical EdTech. Claro. Porque la respuesta de los que tenían aplicaciones y sistemas y plataformas fue: demos acceso gratis, pongámoslo a disposición a nuestras aplicaciones de los gobiernos y tendremos tráfico. Y cuando se acabe la pandemia, cobraremos el tráfico y seremos felices. No funcionó. Pero es que no funciona así. No va. No funciona así. Exactamente. Es exactamente así. Y se volvió... No, decime. Volvió para atrás. Sí, claro. Por eso digo. Y es una oportunidad perdida, porque la pandemia nos obligó a hacer. Fue el mejor MVP, por decir algo. Ni hablar. El mejor prototipo de lo que es tener todo digital. Y esto en el mundo de la escuela, en el mundo de la universidad, ni hablar, en el mundo y en el mundo de la empresa. Y en el mundo del gobierno, ni hablar. Otra institución totalmente medieval. Hoy, entonces, Alina es el fondo... Alina es un fondo que... ¿Fondo de inversión? Sí, que crearon, Diego González y Juan Zavala, y me invitaron a ser Venture Partner. Yo nunca me había involucrado en ningún fondo. Solamente estoy porque creé, entre otras cosas, el Club de Inversores Ángeles del IAE. En el año 2001 lo traje, lo vi del MIT, y lo traje para los alumnos del IAE. Y ahí sí hice varias inversiones en startups como Angel. Claro. Es en la cadena alimentaria del capital de riesgo, es en las etapas iniciales. Sí. Y este fondo que puso el foco en The Future of Work. Sí. ¿En dónde está? ¿En qué etapa de la vida de la compañía? Está en etapas tempranas. Etapas tempranas. ¿En semilla o en presemilla? Por ahí. Está por ahí. Está por ahí. Está haciendo ahora el Capital Call. Y bueno, y estamos viendo, es uno de los pocos fondos que tiene así un foco específico
en The Future of Work. Y The Future Interesantísimo. of Work incluye EdTech, por supuesto, Sí. como el inicio, y todo lo que tiene que ver con el work, con tech work, no sé cómo llamarle esa parte. Espectacular, espectacular. Qué linda aventura. Sí, está bueno, ¿viste? Sí. Muy bueno. La verdad que además ellos son los GPs, ¿no? Los General Partners son los que se ocupan y todo, pero me encanta estar involucrada. Y se está sumando gente interesante. El otro día en el curso, en esta materia que yo dicté, hacía una distinción muy clara entre el educador, el emprendedor y el inversor. Y a cada uno le ponía misión, lenguaje, su vinculación con el éxito y con el fracaso y otra cosa más. Muy interesante para ver la complejidad de la vertical, ¿entendés? Claro, porque es bien compleja. Y además necesitas a los tres. A los tres. Y necesitas de esos tres crear una cultura linda, sustentable, que pueda ser que aloje la conversación de lo que vos querés hacer. Claro. Y a veces el educador y el inversor son los que están más en las antípodas. Totalmente. Ni se entienden. No. Y se recelan, Sí, ¿no? sí. Como mismo pasa entre el científico y el inversor. Uh-huh. También parecido, ¿viste? Ahora por suerte eso está empezando a funcionar mejor. Claro. Pero antes ciencia y empresa eran como Sí. o sea, no iban juntos. Yo me acuerdo cuando la primera vez que fui a Israel, que me voló la mente y el corazón porque estar en el lugar donde estuvo Jesús me voló la cabeza, el alma, y después me voló la cabeza a Israel. Y una de las cosas que más me impactó cuando entré en lo que sería el CONICET de Israel, no me acuerdo cómo se llama el instituto, no sé, te lo dije una vez, el título, el cartel que está en la fachada dice Science is Business. Mirá qué lindo. Fíjate si yo pongo eso en el CONICET, mirá, claro. me tiran con un... Sí, claro. Bueno, y esto es importante, porque en el fondo es el concepto de decir la ciencia existe, pero puede ser negocio y no son mala palabra uno con la otra. Bueno, y lo mismo te pasa con el mundo de la educación. Es lo mismo, el educador recela... Sí, claro. Bueno, hay todo un tema ideológico ahí, ¿no? También, y después eso también relacionado con la educación lo vemos en la práctica, en la escuela, cuando no se genera esto de tener al emprendedor o al empresario como héroe, como bueno, sino como el explotador. Sí. Importante. Último tema para finalizar, Silvia. Bueno, Universidad Austral. Uh-huh. Hace poco hemos anunciado en forma conjunta, junto con la universidad, que la universidad se suma a Área Beta. Así es. Área Beta tiene la pretensión de convertirse en un ecosistema creativo, vistoso y ruidoso. Uh-huh. Uh-huh. Irrelevante. No, irrelevante. Sí. Relevante. Y muy, muy relevante. Y ahí nos encantaría que el mundo emprendedor al que estás relacionado sienta en ese territorio un lugar donde pasen cosas. Sienta que es un lugar donde pasen cosas. Yo estoy fascinada con esta decisión que se tomó desde la Universidad Austral. Conozco el proyecto por vos, que sos un gran emprendedor, vos sos consciente que sos un buen emprendedor, ¿no? E innovador, y me acuerdo cuando me lo contaste, y bueno, estaba en sus inicios, y la verdad que yo al principio no imaginé que se iba a poder generar esto de que la universidad tomara la decisión por situaciones de que tiene su campus en sí, claro. Bueno, tienen que mantener ese enorme campus, que es una bendición tenerlo. Hace poquito falleció nuestro gran benefactor, Goyo Pérez Compán. Pero cuando supe que esto estaba empezando, y después lo hablé con nuestro rector, Julián Rodríguez, me emocionó. Así que desde ya que creo que voy a colaborar en todo lo que pueda, y sobre todo en encontrar justamente eso que vos dijiste, que sea vistoso. Vistoso y ruidoso. Ruidoso, y yo te agrego relevante. Relevante. ¿Por qué? Porque
cuando algo nuevo se crea, tenés que ver, digamos, el para qué se crea, el propósito. Sí. Entonces, y que tiene que venir a cubrir algo que otros no están haciendo de alguna manera, o a sumar valor a lo que se hace. Y a mí me parece que un espacio como Nordelta, con todo lo que porque Nordelta es un gran ejemplo de ecosistema. Sí, y de emprendedorismo y de empresariado, o Todo. sea, Tiene todos los condimentos. por donde lo mires, tiene todos los checks Todos que los querríamos checks de lo que aspirar esperamos. que se den masivamente en la Argentina. En la Argentina. Sí. Entonces, eso, que además aloje un espacio como este y que convoque a la universidad, que convoque a las instituciones, pero sobre todo que convoque a los jóvenes, a los innovadores, a los emprendedores, que encuentren un espacio para desarrollar esa creatividad, esa innovación para el bien. Sí, sí. Para el bien, ¿qué quiero decir para el bien? Encontrando los problemas que van a tener que solucionar, o sea, cercanos, más lejanos. Mira, yo me acuerdo una vez un profesor de Stanford que traje hace unos años que me dijo, la Argentina es el mejor campo de prueba para los emprendedores. La Argentina y la región. Él me decía, en Silicon Valley ya no sabemos, ya los emprendedores no saben qué nuevo hacer. Claro. O sea, a ver si tengo, no sé, una app que te muevo el vaso pensándolo, Sí, te lo muevo de acá hasta acá. Sí. Todo bien. Sí, sí, sí. Pero who cares? Sí. Who cares? ¿Entendés? Sí. Cuando estamos tan cerca de los problemas y tenemos tantos problemas hoy, que la Argentina tenga un 50% de la población y que el 70% de nuestros chicos sean pobres y que no sé cuántos dejan el estudio, bueno, son problemas acuciantes. Sí. Entonces lo que yo digo es tener un espacio, o todos los que estamos trabajando en esto, ¿no?, donde además tenés las tecnologías a la mano, a costos impensados, con una capacidad de ser masivas y además a una velocidad que era impensada hace unos años. Hay que ponerse a pensar esto, claro. ¿Cómo solucionar? Y el mejor lugar de prueba es nuestra Argentina, sí. en los distintos ámbitos, en las distintas problemáticas, la educación, la pobreza, la vivienda, el medio ambiente, la movilidad. O sea, cuando querés empezar a pensar eso, lo tenés todo ahí. Y después desde ahí lo llevas al mundo. Sin duda. Mira, mencionaste dos cosas. El campus de Pilar de Austral. Cuando yo cursé el MBA, todavía no estaba. Año 96, 97, y Pilar se inaugura en abril del 98. Así que recuerdo muy bien cuando se levantaron los primeros pabellones de lo que terminó siendo un lugar muy, muy relevante, a donde luego se trasladaron el resto de todas las carreras de grado y todo el campo, el parque de empresas. Ajá. Así que tengo muy presente ese lugar. Y lo que me pasó también fue una gran sorpresa cuando la Austral tomó la decisión de venir. De hecho, cuando me ofrecieron por primera vez conversar con la Universidad Austral para ver si queríamos entusiasmarla con la idea de Arabeta, esto yo se lo dije al rector, yo dije, no perdamos el tiempo. No, va a ser una conversación larguísima, no vamos a llegar a ningún lado. Me sorprendiste. Y no solo me sorprendió, sino que además vinieron, cerraron en muy poco tiempo, ya están cerrando un acuerdo con una empresa con la cual están creando un laboratorio conjunto de Telecom, un laboratorio en donde van a investigar aplicaciones de IoT, y todo eso pasó en 6 meses. Así que lo agarré a Julián y le dije, Julián, lo felicito. Te confieso que no tenía ninguna expectativa de que esto pasase, y mucho menos en los tiempos en los que se dio, así que... A veces las decisiones de una universidad, ¿viste? Pero también ahí voy a decir algo. Julián es un gran intraemprendedor. Mira. Y yo se lo digo a él. Mira. Y él me dice, vos me metiste en esto, en la cabeza del emprendedor, porque yo bueno, de hecho, él ahora está como presidente de MetaRedX, que es una iniciativa de Santander, ¿viste? Lo que es para todas las universidades. Sí. Y MetaRedX es el área específica para que todas las universidades que forman parte de Universia, que es la... Sí. ¿Ya conoces? Relacionados con el tema de cómo promover actitud emprendedora y formación emprendedora en las universidades. Y él, tomó ese liderazgo
Y bueno, yo lo ayudé mucho en ese momento. Espectacular. Pero vos lo sos, entonces esto que vos me estás contando está relacionado con eso. En el fondo, las decisiones al final son las personas. Sí. ¿No? Y, Tremendo. por supuesto, ayudadas de toda una... Hay que tener toda una institución atrás, obviamente. Sí. Pero la verdad que estoy feliz, así que vamos a poder hacer muchas cosas. Bueno, buenísimo, Silvia. En Área Beta la misión de largo plazo es poder prototipar las carreras del futuro ahí. Claro. O sea, no solo prototipar Sí, cosas, ¿no? sino reunir actores que se interesen por pensar ofertas académicas hoy impensadas. De hecho, hace poco conversamos con un emprendedor que tiene una empresa que le vende servicios de gaming al mundo corporativo. Ajá. Y yo le preguntaba, ¿de dónde sacas el talento? Bueno, un poco de acá, un poco de allá. Y le digo, ¿a vos te serviría que una universidad Claro. te gradúe ingenieros en gaming? Me resolvería muchísimos problemas, me dice el tipo. Mira, ahí tenés. Y yo creo que estos lugares tienen que poder decir, mira, dato. El EdTech Claro. tiene que ver con eso. Pero por supuesto. ¿Cómo creás los talentos que van a ser necesarios en el futuro? Por supuesto. Entonces eso hay que y las universidades tienen que empezar a pensar eso. Y es una de las... Por eso a mí esta iniciativa realmente me parece genial, que no es solamente prototipar el nuevo vacío. No. Bueno, Es también, esto, es provocar conversaciones meaningful, con sentido, sabiendo que lo que a vos te interesa, lo que a mí me interesa, ¿viste? Y empezar a ver qué aparece en el aire y cazarlo. Y construirlo. Y a ello vamos. Y eso es innovar. Absolutamente. De eso se trata. Silvia, bueno, feliz de haberte tenido en este ciclo. Me encanta, compartimos también otros espacios. Muchísimos juntos. espacios. Muy lindo. Saludo grande a la gente de JIC también que compartimos que ayer. Miembros del Consejo Asesores. Miembros del Consejo y placer. también la pasamos muy bien ahí. Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias, en serio. Por favor, gracias a vos. Y buenísima esta iniciativa. Y bueno, y seguimos. La seguimos. Bueno, hasta luego. Gracias.